El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Hoy en Empresarios de Acá, en el espacio Consultorio PYME, vamos a conversar sobre las pymes y las tomas de decisiones. ¿Qué hábitos o costumbres debería modificar el dueño de una pyme? Lo vamos a conversar con Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde. También vamos a conversar sobre los aspectos que sobresalen de la coyuntura del sector marítimo en Uruguay, con la doctora Mónica Heitos, que es presidenta del Centro de Navegación del Uruguay, CENAVE. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a establecer contacto con Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde, en esta nueva cita que tenemos en Consultorio PYME, y trayendo un poquito los temas que conversamos en la columna previa. Hablábamos ya y nos incorporábamos a lo que es la toma de decisiones en las pymes, ¿no? Y allí qué desafíos se encuentran en ese sentido. Conocer cuál es el momento actual de las pymes y la toma de decisiones es importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación, Tatiana, y yendo a lo que hablamos en nuestro encuentro anterior, me gustaría comenzar con una frase que hace unos días escuché y que la verdad me encantó y que creo que nos va a acompañar y será recurrente a lo largo de lo que queda de la columna. Y la frase es: los datos cuentan historias. Entre el 70 y el 80% del tiempo del director de una pyme se utiliza en solucionar problemas y no en generar oportunidades. Eso lo habíamos hablado en el episodio anterior. O sea, se prefiere optar por la solución de un conflicto que en generar recursos. Eh, las decisiones son parte de los desafíos más difíciles que tiene todo ser humano. Nos enfrentamos a ellas todo el tiempo, desde qué ropa elegir para cada ocasión, si formar una pareja o no. Te diría que en promedio se toman 10 decisiones a diario. Te propongo un breve ejercicio y es poner como un rango etario a un empresario promedio que desempeña tareas desde los 30 a los 65 años, de lunes a sábado. Si hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que estaremos hablando de un empresario que habrá tomado 100.000 decisiones. Sí, 100.000 decisiones que toma el empresario de una pyme dentro de ese ejercicio que hablábamos recién. Como te mencionaba al inicio, sin duda que los datos cuentan historias y quizá quien nos mire y escuche pensará: entonces tomo menos decisiones y así bajo el margen de error. Ahí incide otro factor, que es la práctica, que como todo en la vida, más práctica tenemos, más capacidades desarrollamos. En nuestro estudio nos gusta repetir una frase, que es que la contabilidad es una herramienta importante para la toma de decisiones. Y mirá el número que acabo de compartir y si será importante o no. Estamos en un mundo de negocios muy cambiante y es necesario que el director de una pyme identifique dónde focalizar su tiempo y volcar su energía y atención. Llevamos muchísimos años analizando este fenómeno, donde no solamente en nuestro estudio, donde no solamente liquidamos impuestos, sino que colaboramos asesorando al director de la pyme en aspectos globales de su negocio. Y así podemos visibilizar y hasta te diría cuantificar las horas que se pierden o malgastan controlando o invirtiendo en procesos que no generan valor para la empresa. Que lo hagamos en oportunidades específicas es entendible, pero que, por ejemplo, el director de una empresa termine manejando el camión de reparto todos los días, entendemos, no debería de ser el propósito. Y esto es algo que se repite constantemente en todas las pymes de nuestro país. El trabajar sin rumbo, levantarme y ver qué hay para hacer sin una agenda de trabajo diaria, semanal y anual, y hasta te diría también de planificación de retiro y continuidad o no del negocio. Es un diagnóstico que se repite constantemente. Hace un tiempo un empresario muy reconocido me dijo: ¿y viste cómo es? Hay que meter. Y yo le respondí: bueno, no, mi amigo, usted no tiene que meter, usted tiene que pensar, usted debe gestionar su tiempo y profundizar la toma de decisiones. Y muchos quizá que nos están viendo ahora pregunten: ¿y cómo hago si los recursos humanos son un problema endémico de mi empresa? Bueno, si tengo que atender a un cliente, bueno, ahí volvemos al inicio, decisiones. ¿Es lógico que un empresario prefiera cargar un camión y no le conozca la cara al ejecutivo de cuenta del banco?
¿Es lógico que el dueño de una pyme cuestione el trabajo de un profesional que le da garantías jurídicas a su negocio o sus honorarios en lugar de cuidar que nadie les robe? ¿Está bien que el dueño de una pyme no sepa cuánto dinero tiene en inventario? ¿Que tenga que estar semanas para saber a quién le debe y cuánto? Estamos hablando de una economía que te diría cuasi doméstica. Tú sabés cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria, qué tenés en la heladera y cuánto gastás en el supermercado. Pero existen dueños de pymes que desconocen si tienen 1 o 2 millones de pesos en mercadería. Eh, Me gustaría preguntarle al dueño de una pyme que nos está mirando en este momento si tiene claro cuánto es el valor de su hora de trabajo y cuándo fue la última vez que calculó en base a ese costo cuántas horas de tiempo muerto de gestión tiene en su empresa y cuánto dinero deja de percibir. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que participó en una feria sectorial en el exterior? ¿Cuándo fue la última vez que buscó nuevos productos o servicios para ofrecer? Regalamos 4 meses del año con el chiste del inicio del año con con la llegada del último ciclista. Vacaciones, carnaval, semana de turismo. Tenemos que entender que ahí se nos va el 33% del año. Son 4 meses, ¿verdad? Es el 33% del año, mientras que el mundo avanza a pasos agigantados. Sin dudas que tenemos que aprender a tomar decisiones inteligentes que nos hagan más competitivos, no solo a nivel local, sino en lo internacional. Y te diría que volvemos a lo del primer encuentro. Los 3 puntos que destacábamos en esa oportunidad. Hacer foco, profesionalizar y generar valor. Bien, allí no menor mencionabas algo muy importante que es lo que es gestión y justamente entra el rol de lo que es el gerente, ¿no? Que muchas veces al propietario de una pyme, de una pequeña empresa, le cuesta, ¿no?, hacerse llamar a sí mismo director, gerente. Allí, ¿cómo definirías la importancia de definir efectivamente ese rol de gerente en una pyme? Allí entiendo que hay como una gran confusión, o mejor dicho, muchas pymes atraviesan esa confusión, esa mezcla de roles constante que se vive, por ese afán que comentábamos en el programa anterior de muchas veces querer parecerse a la multinacional. Eh, el director debe entender que no tiene que gerenciar, tiene que dirigir, sobre todo en momentos donde se le exige al empresario, además de todo, ser líder. Bueno, no es lo mismo liderar que dirigir. Una cosa es dirigir una empresa y otra es inspirar a los demás. Si lo puede hacer, genial, pero primero tiene que dirigir. Gerente no es un encargado que saca trabajo. El gerente ejecuta lineamientos del trabajo del directorio. Así como no es lo mismo un despachador que un vendedor o un asesor comercial. Te respondería que es importante rodearse con los mejores que uno pueda tener, eh, y tratar de que ello lleve a buen puerto. El mundo está formado por un crisol de personas y de habilidades profesionales y no hay que creer que uno puede saber de todo porque seguramente resulte no sabiendo de nada. Me vas a decir, pero si no funciona el equipo que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando todos miramos un partido de la selección, por ejemplo, y estamos quedando eliminados y el equipo no funciona, seguramente estamos pidiendo cambios, ¿verdad? Hace no mucho tiempo me contaron la historia de un señor que ocupa un lugar entre los top 20 de millonarios a nivel mundial y donde la gran conclusión de la anécdota es que él elige a los mejores y a esos mejores les da solo 3 oportunidades para equivocarse. Y allí él basa su éxito y su diferencia entre un multimillonario y el dueño de una pyme, que muchas veces tolera infinitas veces errores u horrores que no deben ser aceptados. El conformismo, el hacer las cosas como siempre, el quedarse quietos sin hacer olas, son de las uruguayeses que a mi entender debemos modificar, así como tenemos tantos distintivos positivos, esas licencias generan que las pymes no puedan despegar y se terminan hundiendo muchas veces en la monotonía o no pasan a un siguiente escalón de dejar de ser dueños de emprendimientos o autoempleos a ser empresarios. Bien, allí hablabas de horas de trabajo y lo importante que es en realidad optimizar el tiempo que uno destina para la toma de decisiones, ¿no? Allí en ese sentido es destinar más horas de calidad, ¿cómo allí se puede lograr la mejor ecuación? Estamos hablando de aspectos generales, ¿verdad? Digo, depende mucho de la actividad de cada pyme, de cada empresa, pero te diría básicamente que no se trata de meter 1000 horas, sino de hacerlo con planificación y cabeza. Eh, Soy recurrente con el fútbol, los que nos enteran, los que entenderán de fútbol comprenderán perfectamente que ya no se juega más corriendo como un loco, sino que además hay que saber cómo y cuándo correr.
Lo mismo debe suceder con el dueño de una pyme. Como mencionaba al inicio, no es normal que el dueño de una pyme manifieste que no tiene reuniones periódicamente con un profesional para realizar una planificación financiera o que su banco es algo lejano. Las instituciones financieras, si bien en general hacen un gran intento por llegar a las pymes, muchas veces existe una gran falta de comunicación entre sí. Y ojo, es un tema de ambas partes. En oportunidades porque la institución no comunica todo el paquete de posibilidades que tienen para ofrecer y hasta te diría a veces comodidad, negligencia o desconocimiento cabal del cliente. Y otras tantas porque el dueño de la pyme entiende que el banco solo sirve para guardar el dinero y hacer un préstamo automotor, hipotecario o uno de capital de trabajo, sin saber que a veces es conveniente hacer una colocación en bonos o letras, en lugar de tener mercadería obsoleta tirada arriba de una estantería y por la cual debe además pagar impuestos. Y esta es una función en la cual nosotros como estudio asesoramos al cliente y vinculamos directamente con las instituciones financieras como parte del diferencial que ofrecemos. Es parte también de lo que hablábamos en el primer encuentro respecto a la educación financiera, donde entiendo que todos los actores involucrados debemos hacernos un poco responsables también. Bien, finalmente Alejandro, allí si pudieras mencionar algunos ítems, ¿no? Para las pymes a la hora de mejorar lo que es la dinámica, ¿no? De los gerentes, directores, ¿qué podrías decir? Sí, bueno, recordás que al inicio te comentaba una frase que nos gusta repetir en nuestro estudio a nuestros clientes, y es que la contabilidad es una herramienta útil para la toma de decisiones. Ahora te agregaría otra, y es muéstrame tu contabilidad y te diré qué hábitos tienes, o como decíamos al inicio, los datos cuentan historias. Como te mencionaba, escuchamos todo el tiempo frases como acá estoy tirando, cambio pero no tengo resultados, probé de todo y no pasó nada, intento bajar los costos, pero la plata no aparece. Bueno, resulta que vamos a tu contabilidad, a tus hábitos y tus costumbres de consumo, y son los de siempre. Las facturas de compra y gastos son siempre mes tras mes las mismas, en los mismos lugares, los almuerzos de negocios de todos los jueves en el mismo restaurante, cargas combustible en la misma estación de servicio, te encuentro y veo que usás en promedio el 20 o 30% de la ropa de tu placar, y vas a la oficina todos los días a la misma hora y cumplís la rutina estricta. Sos el alumno principal de la ley de Pareto, y se cumple a rajatabla. Había un señor que creo que fue algo conocido para el mundo, para todos, y que se llamaba Albert Einstein, y el cual en su época le decían que estaba loco. Y él siempre decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. El dueño de una pyme tiene la obligación de buscar constantemente la excelencia, tiene que ser un obsesivo del tema. Eh, el ojo del amo engorda el ganado, dice un refrán popular. Delegar, sí, pero entregar su negocio, entiendo que no. Entonces, los hábitos tienen que ir de la mano de la búsqueda de la excelencia, de generar valor para el cliente, rodearse de personas que vivan o hayan vivido y pasado por las mismas situaciones, buscar lo que llamamos nosotros espejos terrenales, dueños de pymes reales. Muchos pueden mirar y escucharme y decirme, pero ¿cuándo lo hago? Bueno, 24 horas tiene el día, el empresario debe entender sí o sí que no es un dependiente, no solamente que no tiene aguinaldo ni salario vacacional, sino que además es el principal responsable de sus sueños y de llevar a buen puerto el sueño de quienes confían en él. Entonces, no puede darse el gusto de desaparecer de la empresa, pretender que un sistema de gestión o un sistema de cámaras resuelvan los problemas o generen dinero. Debe descansar, sí, por supuesto, pero no puede tener un régimen de rentado. En muchos casos las jornadas son de 12, 14 horas o más, de lunes a sábado. El compromiso y la resiliencia, un término que está muy de moda, es una palabra que debe estar tatuada no solo en un brazo o una parte del cuerpo, sino que debe estar tatuada en la mente de cada empresario. Resiliencia para el dueño de una pyme no debería ser siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo, sino que debería ser sinónimo de reinventarse, de tener el fuego sagrado siempre encendido, de automotivarse, porque al empresario no hay nadie que lo motive, nadie lo alienta, nadie escucha sus problemas. El dueño de la pyme tiene que saber de economía, de recursos humanos, de motivar a sus empleados, de resolución de conflictos y adicionalmente allá, al final del camino, hacer crecer a su empresa. Y recordad que hablábamos de dueños de panaderías, carpinterías, pequeñas y medianas empresas de este país que todos consumimos y seguro tenemos un amigo o un familiar que representan algo así como el 97, 95% del tejido empresarial del Uruguay.
y estas se deben autogestionar. Siempre me gusta decir que el dueño de una pyme es de las personas más solitarias de este país. Se lleva los problemas de la empresa a la almohada, no tiene un directorio de eruditos y profesionales para asesorarlo, ni la billetera de una multinacional para solucionar problemas. Por eso el esfuerzo, dedicación y sobre todo vocación deben ser absolutos. Y te aseguro que el esfuerzo que hacemos en practicar la toma de decisiones seguro que será superior por el mero hecho de dedicarle más tiempo que el que lo dedican los demás. Estamos en momentos de excelencia, donde la información y la planificación le ganan a la intuición. El profesionalismo le gana a la improvisación. Y no podemos pretender que un negocio sea próspero solamente porque estoy seguro que va a salir bien. No se trata de temas esotéricos. Existen métodos profesionales que pueden colaborar, pero sobre todo hay que tener actitud y dedicar horas inteligentemente. Recordar lo del inicio, la frase de los datos cuentan historias. Yo invito a los empresarios que nos ven y escuchan a que analicen sus datos y qué historias cuentan. Alejandro Alsina, que es el director de estudio Ugalde, también es un estudio miembro de C Consulting. Gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y nos encontramos en una nueva cita del consultorio PYME. Gracias a ti por la invitación, Tatiana, nuevamente. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, recibimos a la doctora Mónica Heitos, presidenta del Centro de Navegación del Uruguay, del CENAVE. Vamos a hablar del sector marítimo en Uruguay. Y bueno, en ese sentido hay muchos aspectos a mencionar, ¿no? Pero como para hacer una puesta a punto y quizás ir un poquito allá al meollo de la cuestión, hoy la coyuntura marítima, ¿no? ¿En qué punto se encuentra en Uruguay? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, en realidad el tema marítimo es tan amplio como te puedas imaginar. Entonces, la coyuntura marítima internacional, hoy podemos hablar después de una pandemia que le afectó mucho al transporte, que nos puso en las primeras planas por temas como los puertos cerrados, los contenedores que finalmente contenedores vacíos que eran necesarios y que no llegaban a nosotros y al mundo, ¿no? Porque nos tocó lo mismo que le tocó al resto de los países por fletes que aumentaban. Hoy estamos con fletes que han bajado en un año un 70%, estamos con una actividad mucho más equilibrada. También, por supuesto, que esa suba de fletes tenía su explicación en charteos más caros de los buques, tenía su explicación en una necesidad de bodega y una falta de bodega en ese momento que se estaba dando. Y bueno, todo eso se equilibró y estamos en una situación mucho más normal, con fletes más normales y bueno, con varios desafíos que tienen que ver hoy también con puertos inteligentes, con digitalización, con descarbonización, todo lo que tiene que ver con temas ambientales. Siempre el transporte marítimo ha sido pionero en esos temas y bueno, en lo que es a nivel nacional, hoy nos encontramos
nosotros tenemos 2 puertos, si bien tenemos varios puertos comerciales en Uruguay, tenemos 2 puertos principales, que es el puerto de Montevideo, puerto multipropósito, y el puerto de Nueva Palmira, la principal terminal granelera del Uruguay. En lo que tiene que ver con Montevideo, acabamos de llegar a los 13 metros de profundidad a través del dragado. Y bueno, el Estado está solicitando autorización a través de la Comisión Administradora del Río de la Plata para llegar a los 14 metros, y eso es muy importante porque el tema de infraestructura es un tema que lo tenemos que ver no hoy, sino a futuro, sino lo que vamos a necesitar a futuro. Entonces, bueno, hemos celebrado eso. Por supuesto que quedan muchas cosas que todavía por hacerse, y estamos trabajando mucho. Por ejemplo, allí, ¿qué sería una prioridad hoy? O, por ejemplo, los empresarios vinculados al sector marítimo, que más allá de este calado, ¿no?, que permitiría un avance de otro tipo de transporte, ¿no?, en nuestro puerto, ¿qué otros temas hoy quizás son un problema logístico para los empresarios del sector en Uruguay? Bueno, los temas siempre son entre infraestructura, normas, y todos los días tenemos algo. Se acaba de inaugurar algo que es muy importante para esa relación ciudad-puerto, como es el viaducto. Entonces, bueno, eso por supuesto que ha permitido descongestionar una parte de la ciudad. Hemos solicitado desde el Centro de Navegación durante mucho tiempo un viaducto interno, que por suerte tuvimos la alegría de que se nos dijera desde la Administración de Puertos que se va a realizar. Ese viaducto interno va a traer un descongestionamiento también luego cuando estén todas las obras terminadas, que va a ser muy importante. Bueno, por suerte se va a hacer. La nueva terminal, se acaba de inaugurar la terminal de celulosa de UPM, que de a poco está empezando a trabajar. A ver, cuando hay obras siempre hay algún inconveniente, lo sabemos todos, y bueno, en esto se da, pero también es verdad que lo tratamos desde el centro y en coordinación con los funcionarios de la administración portuaria, de la prefectura, por supuesto, lo tratamos de ir coordinando de forma tal de que el diálogo sea la forma de solucionar esos problemas, y bueno, porque además sabemos que esas obras son para mejor, ¿verdad? Y bueno, después tenemos nosotros desde el Centro de Navegación, estamos, por ser la Cámara Empresarial que representa al sector marítimo, estamos en varios ámbitos, lo que tiene que ver con la hidrovía. Bueno, como sabés, Argentina acaba de aprobar un peaje para la hidrovía en el sector Confluencia Santa Fe. Vamos a repasarlo un poquito para quien no conoce un poco qué es lo que pasó allí y cómo afecta a Uruguay. Bueno, en realidad Argentina, a través de un decreto, aprobó un peaje para las embarcaciones que bajan por ese tramo de Confluencia Santa Fe, lo que significa, por supuesto, un encarecimiento del transporte, sobre todo para el transporte que viene de Paraguay y de Bolivia, un encarecimiento. Nosotros recibimos mucho tránsito desde ese país, sobre todo desde Paraguay. Por lo tanto, en algún momento nos afecta esa situación. El Ministerio de Transporte ha tomado ese tema a través de la gente del CIH, de la Comisión de la Hidrovía, y bueno, hay una negociación, por supuesto, a nivel cancillerías sobre el tema. Porque allí, ¿cómo afectaría bien puntualmente a lo que es Uruguay el encarecimiento, en este caso, de los barcos que lleguen desde aquí, de la hidrovía? Los buques que bajen por la hidrovía tienen que pagar ese peaje. Ese peaje para esos buques que realizan transporte internacional es de $1.47 por tonelaje. Eso para un convoy de barcazas, de 16 barcazas, es una suma bien importante para todas, pero bueno, estoy pensando en esa cifra, es bien importante, y por supuesto que esos costos en algún lugar se trasladan al costo logístico, y bueno, y es como hacen más o menos competitivo los puertos. Como muchos de estos buques vienen a Uruguay a traer mercadería de transbordo, normalmente no para Uruguay, sino que va a ir a terceros países. Esa logística se termina encareciendo en algún lugar y termina siendo más o menos conveniente para esa persona que lleva la mercadería llevarlo por la hidrovía o por ahí llevarlo por un puerto brasilero. Entonces nos vuelve a todos aquellos que hacen ese tramo menos competitivos, ¿no? Entonces, bueno, por eso Uruguay lo tomó como algo que
Por supuesto que es un tema de cancillerías, es un tema de argentino, del Mercosur, pero nosotros como privados, como los privados del resto de los países, estamos ahí como observadores viendo estos temas e intentando colaborar en lo que nosotros podamos con las autoridades públicas, que son finalmente los que llevan las negociaciones a cabo, ¿no? Bien, vamos a estar atentos un poco también a lo que sucede allí, ¿no? Y hablando de lo que es competitividad, precios, costos, bueno, sin hacer mucha mención, porque también es muy complejo explicarlo en una entrevista tan corta, pero quienes están del otro lado y bueno, saben que hace más o menos 20 años, un poquito más quizás, hay una suerte de conflicto entre dos empresas que forman parte de la terminal de contenedores del puerto por la descarga, almacenaje de los contenedores. Estamos hablando de Catuernatí y de Montecón, y en ese sentido, más allá de ese conflicto, yo lo que quiero saber es si en ese sentido es una afectación a la hora de la imagen país, ¿no? Del sector marítimo, para posibles inversiones, para empresarios, para lo que hace, ¿no? al total del rubro. No, acabas de nombrar a dos empresas que son socias del centro, pero además son parte de la comisión directiva, son excelentes compañeros de comisión directiva. No, Uruguay cuenta con normas y con seguridad jurídica suficiente como para que los privados que quieren venir a invertir en Uruguay se sientan seguros de invertir en Uruguay. Uruguay cuenta en el ámbito portuario, en el ámbito del comercio exterior, contamos con una ley de puertos del año 92 que se ha mantenido tal cual con todos esos años, luego del pasaje de varios partidos políticos y de varios gobiernos por el país. Entonces, no, la respuesta no afecta la seguridad jurídica a ningún. En ese sentido, también en algún momento la Unión de Exportadores del Uruguay ha manifestado que los costos, a pesar de tener dos empresas que podrían competir entre sí por tema de precios y demás, los costos de almacenaje, de movimiento de contenedores y demás, no les está, digamos, de alguna forma siendo competitivos para el país, ¿no? Y un poco allí, ¿cómo ven esa dinámica de actividad, ¿no? Porque en definitiva es lo que hace mover el puerto, ¿no? Sí, ahí es bien interesante tener en cuenta el comercio exterior que tiene Uruguay. Los puertos uruguayos mueven. Puerto de Montevideo, el movimiento de contenedores es un 60% de los contenedores que se mueven allí son contenedores de transbordo, ¿no? Transbordo tránsito, luego dependiendo qué se le da a ese contenedor. Pero el movimiento de transbordo es aquel que viene de terceros países y va para terceros países. Significa que no tiene incidencia en nuestro comercio exterior. Ese movimiento nos da la posibilidad de tener una gran conectividad. Esto es, que muchos buques que van a distintos destinos y vienen de distintos orígenes, pasen por nuestro puerto y lo tomen como un puerto hub, ¿sí? En Nueva Palmira estamos hablando del 40% más o menos, un poco más de 40% de mercadería en tránsito. Esa conectividad nos la dan los contenedores en transbordo. No es la exportación y la importación, por supuesto que no podría, porque nosotros tenemos una importación y exportación pequeña, teniendo en cuenta el monto total. Por lo tanto, esa conectividad es muy necesaria, ¿no? Por lo tanto, Montevideo no es un puerto, nuestros puertos no son puertos que puedan ser comparados. No hay comparación justa entre nuestros puertos y los puertos del resto de los países, sobre todo aquellos que tienen mercadería genuina, mercadería que va para ese país y que sale de ese país, ¿no? Los exportadores uruguayos en Uruguay pagan fletes muy parecidos a los que paga un exportador brasileño, ¿no? Con el movimiento que tiene la exportación brasileña. Entonces, nosotros no estamos tan de acuerdo por ahí. Por supuesto que hay costos que siempre se pueden revisar y que me parece que hay que trabajar en eso, y tenemos una muy buena relación con la Unión de Exportadores y lo trabajamos, pero yo creo que hay que ser más justos con lo que decimos, ¿no? Los puertos uruguayos son muy eficientes, y eso también es algo que en algún lugar los armadores y las navieras eligen la eficiencia, y bueno, la eficiencia también se paga, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de estos temas que hacen, ¿no?, al sector marítimo de Uruguay, nuestros puertos, el comercio. Estamos en diálogo con la doctora Mónica Ajeitos, presidenta del Centro de Navegación del Uruguay. Mónica, con una carrera espectacular.
dentro del CENAVE, ¿no? Porque allí trabajando desde muy joven, ¿no? Sí. Formándose ya en lo que es el rubro marítimo. Sí, yo estudié Derecho trabajando con quien era el abogado, el doctor Ariosto González, que era el abogado externo del Centro de Navegación, y luego en el año 2011 ingresé en el centro trabajando internamente. Sí, Bien. la verdad que un lindo aprendizaje de un sector que no es tan fácil tener como una educación formal. Uno se va formando. Hoy en día tenemos varias formas de hacerlo, pero antes uno se iba formando a medida que iba conociendo los temas, ¿no? Bien, vamos a hablar de formación también y empleo en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Ya venimos. Les quiero comentar que ITU, el Instituto Turístico Hotelero del Uruguay, otorgará 100 becas parciales de hasta un 50% de descuento a aspirantes a estudiar carreras técnicas, comenzando las clases los meses de junio, julio y agosto de este año. Hay varias carreras que disponen de dichos beneficios, las estamos viendo en este momento en el Zócalo que me acompaña, y los requisitos y el formulario para postularse pueden encontrarlo en www.itu.edu.uy. Allí en la sección de novedades encuentran más información y por supuesto el formulario para poder aplicar a estas becas. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carle Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos hablando con la doctora Mónica Heitos, presidenta del Centro de Navegación del Uruguay, hablando del sector marítimo en Uruguay, ¿no? Adentrándonos un poquito picando varios temas, ¿no? Y allí hablábamos de lo que son la actividad en los puertos, ¿no? Por ejemplo, en Montevideo tenemos lo que es un puerto multipropósito, ¿no? Allí nos cruzamos con varias actividades al mismo tiempo. Esto de alguna forma a las empresas y a los empresarios, ¿cómo lo observan? Digo, ¿complica la dinámica o no? Digo, porque podemos tener un crucero con de repente un camión que está transportando mercadería hacia un contenedor, digo, no sé. Sí, a ver, eso forma parte de nuestro trabajo. El trabajo del Centro de Navegación también es un poco colaborar con esa coordinación. Tener un puerto multipropósito en Montevideo nos da la posibilidad de ver la operativa de varias mercaderías. Uno ve los contenedores, pero también ve mercadería a granel, y por suerte últimamente viene aumentando la cantidad de mercadería. Bueno, el año pasado llegamos al 1.000.000 de TEUs que fue celebrado, pero también ha crecido la mercadería a granel que se carga y se descarga. Los cruceros, este año por suerte volvió la temporada de cruceros después de 2 años muy difíciles y ha sido una temporada récord. Y sí, todo eso lo tenés que de alguna forma coordinar y tratar de que todo salga bien. Y ahí el Centro de Navegación, yo creo que trabajando junto con las autoridades, nosotros trabajamos mucho con las autoridades y por suerte tenemos una correcta relación con todas, lo que nos permite también potenciar la operativa. Trabajando con las autoridades logramos muchas veces que eso se coordine de forma ordenada, porque además los empresarios en el sector han entendido y entienden que por ahí a veces no pierdo yo porque no pude hacer esa actividad en ese momento, pero ganamos todos, gana el puerto y gana el país, y por suerte se entiende mucho. Entonces creo que tiene mucho que ver con el trabajo y con la concientización y con la voluntad de cada uno de ellos. Y ahí solamente un punto que para mí es muy importante es el Centro de Navegación
tiene dentro de sí a toda la comunidad portuaria. Los agentes marítimos representantes de las navieras, los operadores portuarios, las terminales especializadas y los depósitos portuarios y extraportuarios. Y no es normal en lo que tiene que ver con la región, y también fuera de la región, eso. Normalmente los distintos operadores o los distintos empresas se reúnen individualmente en asociaciones. Tienen como sus gremiales. Exacto, cada uno tiene su gremial. ¿Y eso qué significa? Que bueno, que están separados, ¿eh? Y acá estamos todos juntos. Entonces, si bien cada uno tiene su mesa ejecutiva donde se tratan sus temas, después en la directiva es un abanico de las actividades, están todas las actividades representadas, ¿sí? Y entonces me parece que es un valor agregado que tiene Uruguay, porque se pueden hacer este tipo de coordinaciones con un compañero de mesa, un compañero de directiva, y no somos asociaciones totalmente distintas o separadas. Me parece que eso es un valor agregado. Allí, igual de todas formas, entienden que sería positivo para Uruguay, tomando en cuenta más allá de la actividad, tener, digamos, un puerto para cruceros aparte, como muchas veces también se plantea, ¿no?, esa posibilidad. Bueno, por supuesto, sería interesante sacar esa actividad de adentro del puerto, sobre todo por las molestias que pueda tener con otros tipos de actividades más de las mercaderías. Pero bueno, siempre hay que ver los proyectos, siempre hay que ver cada una de los temas que se plantean, cómo se plantea, si va a ser mejor. Todo es analizable. Yo creo que sí, por supuesto que sería bueno. Allí, Mónica, preguntar, ¿no? Porque bueno, año a año o cada tantos meses se sigue un poco la actividad, ¿no?, de movimientos de contenedores, un poco que trata de dar como un panorama en números, ¿no?, de la actividad del puerto. En ese sentido, y un poco con perspectivas, ¿no?, para lo que es este año, teniendo en cuenta también estas bajas en costos logísticos, que hablaba del 70% en costos de contenedores y demás, un poco cómo los ven desde la perspectiva, ¿no?, desde la actividad del puerto para este año. Bueno, la verdad que el año pasado yo estuve en lo que es la Asamblea de Puertos, la APA, la Asamblea de Administraciones Portuarias de América, y ahí la palabra que más se utilizaba era incertidumbre. Veníamos de una pandemia que nos había tocado mucho, hay determinadas situaciones en el mundo, inflación en Estados Unidos, siempre los temas climáticos también afectan mucho lo que tiene que ver con la actividad. Incertidumbre era la palabra. Bueno, hoy estamos viendo que el mar está bastante tranquilo, que venimos navegando bien, y sí es verdad que, por ejemplo, lo que tiene que ver, estoy pensando en Palmira, habrá que ver el tema de la soja, cómo afectó esta terrible sequía que pasamos en este verano, cómo va a afectar a la soja, cómo va a afectar al transporte. ¿Hay alguna previsión de que tal vez haya menos mercadería de transbordos de Paraguay? Hay algunas previsiones que tal vez no son tan buenas, pero bueno, siempre creo que lo bueno de esta actividad es lo dinámica que es, cómo cambia la cantidad de negocios que se dan dentro de esto, y siempre estamos trabajando para intentar que el puerto siga manteniendo esos niveles o los pase. Pero bueno, veremos, todavía no. Cautela. Sí, hay cautela. Bien. Mónica, allí no menor es hablar de lo que es el empleo, ¿no? Que se genera en el puerto a través de numerosas actividades. Allí, ¿qué se puede decir? Digamos, ¿es un sector dinámico para lo que es la generación? Digo, ¿cómo se encuentra ese panorama? Es un sector dinámico, es un sector que se capacita constantemente, ¿sí? Es verdad que podemos ver tal vez hoy más los llamados por temas de comercio exterior, trabajo de comercio exterior. Sí, es un sector dinámico. De hecho, nosotros tenemos un instituto de capacitación, incluso con una carrera terciaria, y esos alumnos que se capacitan allí, muy difícil que no consigan un trabajo. Enseguida ellos consiguen un trabajo en lo que tiene que ver con la actividad. Son llamados por las propias empresas muchas veces, que ya saben que tenemos un instituto y allí estudian, pero sí. Se encuentran profesionales para el sector, digamos. Se encuentran profesionales para el sector, sí. Hay un muy buen nivel de capacitación. Bien. Allí lo hablábamos fuera de cámaras, pero bueno, es interesante hacerlo enfrente. El año pasado teníamos aquí un empresario del sector marítimo y hablaba un poco de la necesidad de que Uruguay no estuviese tan de espaldas al mar.
¿no? Y hay un eslogan allí desde el Senave, ¿no? Que refiere a eso. ¿Lo ven así los empresarios? Sí. Nosotros tenemos el eslogan del Centro de Navegación, es por un país de cara al mar. Y de hecho es así, nosotros entendemos que es tan importante esta actividad y muchas veces no se ve, no se conoce, es muy normal que no se conozca. Por eso nosotros desde este instituto de capacitación que tenemos y desde todo el centro intentamos hacer conocer la actividad. Y ahí tenemos, es interesante, por ejemplo, las actividades que se realizan. Nosotros vamos a las Expoeduca, ¿sí? Es un instituto que tiene una carrera terciaria, no universitaria, tiene carreras intermedias y tiene cursos de especialización en temas específicos de transporte y portuarios. Entonces vamos al interior a través de las Expoeduca o vamos directamente a colegios y liceos del interior y de Montevideo a explicar un poco lo que es el comercio exterior, a explicar lo que es el trabajo en el puerto, a explicar qué es lo que se carga y qué es lo que se descarga en Uruguay, porque nosotros queremos que miren hacia el mar. Nosotros queremos que Uruguay mire hacia el mar y entendemos que por ahí a través de la cultura es donde más lo podemos llevar. ¿Falta más comunicación de los empresarios quizás en la opinión pública, a dar a conocer un poco más de la actividad? Bueno, nosotros estamos a las órdenes, bien. pero puede ser, sí, todos podemos tener un poquito de la responsabilidad de que no exista, pero estamos acá para solucionar. El diálogo ha sido con la doctora Mónica Ajeitos, que es presidenta del Senave. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Por favor, gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo en las pymes las tomas de decisiones es una dificultad que debe superarse y allí el rol del gerente, del director de la empresa, tiene el rol fundamental para tomar mejores decisiones con tiempo de calidad y poder también de alguna forma dinamizar sus equipos de trabajo a través del reparto de diferentes actividades, a través de delegar actividades. Ese es un desafío de los gerentes y directores de pymes uruguayas. También vimos cómo los empresarios del sector marítimo uruguayo ven con preocupación el reciente anuncio del gobierno argentino del dragado del canal Magdalena, que en principio las primeras repercusiones permitiría reducir la navegación por el actual puerto de Montevideo, el acceso al canal que hoy tenemos en el puerto de Montevideo. Lo que sí ven con buenos ojos los empresarios marítimos es que se empiece a desarrollar algunas propuestas para dejar de tener un puerto multipropósito y pasar a tener una terminal especializada, por ejemplo, para los cruceros. De todos estos temas, entre otros, conversamos en Empresarios de Acá de hoy. Los espero el próximo viernes a las 21. Presentó Claro,